¿Qué es la pobreza? La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas. Entre ellas está la alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran las principales necesidades básicas en todo ser humano. Sin estas necesidades cubiertas, se considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto a la calidad de vida. Falta de un empleo o unos ingresos insuficientes están muy relacionados con la falta de cobertura de las necesidades básicas, por lo que se consideran indicadores de pobreza. En este caso, Burundi es uno de los países más pobres del mundo. La tasa de pobreza asciende al 66.9% de la población. El país de África Oriental tiene el segundo PIB per cápita más bajo según el Banco Mundial, después de la República Democrática de Congo. Tras la sangrienta guerra civil que se dio entre los años de 1993 a 2005, el país sigue sin recuperarse y carece de infraestructuras sanitarias y médicas apropiadas, por no hablar de centros de educación adecuados. Para cada 1.000 personas que viven en Burundi, hay 4.8 ordenadores, 20 teléfonos móviles, 4,1 teléfonos fijos. El país viven las personas más altas del mundo. La altura promedia de las mujeres es de 1,75 centímetros y la de los hombres es de 1,93. El territorio de Burundi posee solo 600 kilómetros cuadrados de bosque. El resto fue erradicado ya que la densidad de población es de 323 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto nos hace reflexionar acerca de que, pues, no es fácil ser pobre porque no tienes una buena calidad de vida. Y por ejemplo, en este caso es el 66.9%. Es la mayor que la mitad de toda la población. Y si los comparamos con Suiza, por ejemplo, Suiza obtiene muy buenos resultados en muchas medidas de bienestar general en comparación con la mayoría de los países incluidos en el índice para una vida mejor. Por ejemplo, la vivienda tiene el 7%, de ingresos el 7.5%, de empleo el 9.2%, la comunidad el 8.1%, la educación 7.1%, medio ambiente 7.4%, el compromiso cívico 3.4%, la salud 9.1%, satisfacción 9.9%, seguridad 9.6%, balance vida-trabajo 7.2. Esto indica que es muy buena calidad de vida a comparación, por ejemplo, por Burundi, que es muy diferente a Suiza. Y no solo en esa parte del mundo, por ejemplo, en África, no solo se da ahí ese caso, sino también en todo el mundo. Por ejemplo, en México también tenemos mucha pobreza. Por ejemplo, Chiapas, su porcentaje de su población en pobreza es del 76.2%. Personas en situación de pobreza, el 3.96 millones. Personas en situación de pobreza extrema, 1.6. Siguiéndole Oaxaca. Oaxaca, su porcentaje de su población en pobreza es del 66.8. Sus personas en situación de pobreza, 2.66. Personas en situación de pobreza extrema, 1.13 millones. En Guerrero, por ejemplo, le sigue a Oaxaca. Porcentaje de su población en pobreza 65.2%. Personas en situación de pobreza 2.31. Y personas en situación de pobreza extrema 868.100. Según datos estadísticos de 2015, el 76.92 años es la esperanza de vida en México
En Canadá son 82.14 años. En Estados Unidos 78.74 años. Eso indica que México tiene el más bajo de estos tres. Las causas de un nivel de pobreza extremo se deben al modelo comercial multinacional, la corrupción, el cambio climático, enfermedades, epidemias, desigualdades en el reparto de recursos, crecimiento de la población, conflictos armados, discriminación de género, despilfarro de alimentos, desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. Esto provoca que la pobreza vaya aumentando de más en más, pero algunas instituciones tratan de combatir esto. Bueno, pues esto se los digo porque después de saber qué países o qué estados tienen la mayor parte de la pobreza extrema, pobreza o que están bien económicamente con recursos, en este caso como Suiza, entonces teníamos que saber por qué se ocasionaba sus causas. En México existen varias instituciones que ayudan a que ya no haya tanta pobreza. Por ejemplo, en este caso sería la Sol, la Secretaría del Desarrollo Social. También el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES. Otro sería el Fondo Nacional para el Fomento de la Artesanía, FONART. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayor, INAPAM. Instituto Mexicano de la Juventud, INJUV. Liconza, Abasto Social de Leche, Diconza. Prospera, Programa de Inclusión Social. Bueno, pues estas serían todas. Pasando a otro tema que también nos debería de interesar sería a la extinción de las lenguas originarias. México es un país con una gran diversidad lingüística, pues se encuentra entre las 10 naciones con más lenguas originarias en el mundo y en América Latina, entre los países con mayor número de hablantes de lenguas indígenas. Según la encuesta Intercensal 2015, nuestro país cuenta con 7.382.785 hablantes de alguna lengua indígena. Hay cerca de 25.694.928 personas que se reconocen como indígenas, el 21.5% de la población total de nuestro país. En México actualmente existen 364 variantes lingüísticas, las cuales son habladas por 68 grupos indígenas y provienen de 11 familias lingüísticas distintas. Bueno, pues solo nos quedan 68 lenguas originarias. Eso indica muy... Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué peligran y desaparecen las lenguas? Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes o cuando estos dejan de utilizar para expresarse en otra que, con frecuencia, esta más extendida es hablada por un grupo preponderante. La supervivencia de una lengua puede verse amenazada por factores externos, por ejemplo, un sojuzgamiento de índole militar, económica, religiosa, cultural o educativa, y también con factores internos, por ejemplo, la actitud de rechazo de una comunidad hacia su propio idioma. Hoy en día, el aumento de los fenómenos migratorios y la celeridad de la urbanización suelen acarrear una desaparición de los modos de vida tradicionales, así como una fuerte presión para hablar la lengua predominante que es necesaria o se percibe como tal para practicar o participar plenamente en la lengua de la sociedad y progresar en plano económico. Bueno, pues una solución para este problema de la desaparición de las lenguas originarias sería mediante la tolerancia,
la paciencia, y al morir una lengua indígena, muere todo un legado de cultura con ella. Muchas lenguas indígenas se encuentran en serio peligro de extinguirse completamente. Procesos de rehabilitación lingüística son necesarios, pero esto se puede llevar a cabo mediante campañas. En México existen varias instituciones que ayudan a que ya no haya tanta pobreza. Por ejemplo, en este caso sería la Sol, la Secretaría del Desarrollo Social, también el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES. Otro sería el Fondo Nacional para el Fomento de la Artesanía, FONART, el Instituto Nacional de Desarrollo